Bien, ante todo, buenas noches. Bien, el tema de esta noche es residuos sólidos hospitalarios. Siempre agradeciendo al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Quien les habla, la licenciada Valentina Isabel Vallejo Contreras. Bien, ¿qué cosas son los residuos hospitalarios? Para poder entender su manejo, primero debemos saber qué son los residuos hospitalarios, ¿no? Debemos ver quiénes son los que manipulan este tipo de residuos hospitalarios, qué actividades y procedimientos los POEs necesarios para realizar, en este caso, de manera adecuada su manejo. Entonces, hay un trabajador de salud, un paciente, una familia, que de alguna manera son los que forman un rol importante en la eliminación de estos residuos hospitalarios. La finalidad de acá, de este tema, es ver el manejo adecuado para poder minimizar los riesgos, los peligros potenciales a los que se está expuesto con estos residuos hospitalarios. No solo enfocado desde el mismo profesional de salud, el paciente que está expuesto, sino ante un tercero, y por qué no decirlo, ante todas las personas que están expuestas a este tipo de contaminación. Entonces hay que minimizar los riesgos de peligros potenciales que pueden aquejar, en este caso, a todo tipo de personas. Ya la finalidad es considerar y tener un alto punto de bioseguridad al proceder la manipulación de estos residuos. Pero justamente para poder avanzar con este tema es que vamos a conocer estas actividades a manejar. Pero debemos entender lo siguiente, ¿no? Que todo procedimiento, todo POE, todo procedimiento estandarizado, va a depender de una directiva, está basado en normas. No es que la licenciada o el profesional tal se lo ha inventado. Todo se baja bajo ciertas normas y reglamentos. En este caso, las normas legales que dirigen este procedimiento son el reglamento para el manejo de los residuos sólidos ya fue establecido según MINSA, DIGESA, todavía el año 97. Estamos hablando de la década de los 90. Con decreto, en este caso 17505, que el Código Sanitario establece. Otra ley que nos respalda es la 27314, Ley General de los Residuos Sólidos. Y como ahora se habla mucho de la implementación de la calidad en establecimientos, servicio, también viene en este caso a establecer las normas ISO. Hablamos en este caso de la norma ISO 9000, ISO 1400 y las normas EPI. Con resolución presidencial también de la 009-IPEN-A. Y la norma técnica establecida de los manejos de los residuos sólidos hospitalarios, que por cierto ustedes lo pueden encontrar en las redes. Todos estos sustentos legales, ustedes pueden divisarlo con esta numeración y empaparse un poquito más de la parte legal. Entonces, estos procedimientos son en base justamente a estas normas legales ya establecidas. Entonces decía, ¿qué son estos residuos hospitalarios? Son sustancias, materiales, subproductos en estados sólidos, líquidos, pueden ser incluso considerados aquellos que son gaseosos, generados en la prestación de servicio de salud, incluida las actividades de promoción de la salud. También va a entrar acá a tallar estas actividades que se realizan para la prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. En todos estos procesos se eliminan estos residuos hospitalarios.
Pero ¿cómo es que se da la eliminación de estos residuos hospitalarios? Para eso suceden estas actividades anteriormente mencionadas, ¿no? Pero el proceso lo podemos de alguna manera graficar de la siguiente forma. Primero se da la atención al paciente, donde desde ya una atención del paciente pueden intervenir esta presencia de los residuos biocontaminados, porque en la atención de un paciente de diversas situaciones, lo primero que se va a requerir es la prueba, en este caso, exámenes de laboratorio, ¿no? Distintos exámenes bioquímicos que al final nos van a dar como resultados a los residuos biocontaminados. Hablamos de un paciente que, digamos, quiere detectar cualquier sintomatología, lo primero que pedirán, pues, prueba de sangre, tiene que ver algo con los riñones, prueba de orina, cuestiones de procesos digestivos, prueba de heces, y cualquier examen, ya sea por un tema de salud, ya sea por un tema de prevención o simplemente por una cuestión laboral, se va a sugerir primero los exámenes bioquímicos. Desde ya, desde ese primer instante de querer recién diagnosticar el paciente, es que va a empezar a generar los residuos biocontaminados mediante las pruebas que se le van a realizar, ¿no? En estas pruebas, exámenes bioquímicos. Un paciente que ya entra en un proceso de tratamiento u hospitalización, igual, de la misma manera, lo primero que va a requerir es un examen de laboratorio, pruebas bioquímicas. Ahora, las distintas pruebas bioquímicas, como acabo de mencionar, también pueden ser sugeridas por, de repente, si son las vías respiratorias, se va a requerir secreciones, excreciones, los líquidos orgánicos. Si hay una prueba por indagar de repente de nivel toxicológico, los restos de alimentos contaminados. En este caso, a nivel de los cultivos, las mezclas de los microorganismos provenientes del laboratorio y o vacunas vencidas o inutilizadas. Entonces, todos estos exámenes que finalmente van a tener como consecuencias estos residuos biocontaminados, es que nosotros lo vamos a considerar como los residuos sólidos contaminados o también considerado el material biológico que se va a generar justamente después de la atención del paciente. Tanto paciente ambulatorio, es decir, aquel que está caminando, que todavía puede ir, pues hacerse un chequeo o ver qué es lo que está pasando con su salud, pero de manera ciertamente todavía está estable, ambulatorio, o aquel paciente que ya requiere una hospitalización, ¿no? En ambos casos va a requerir primero sus exámenes bioquímicos. También van a haber dentro de estos filtros de gases, aspiradores en las áreas contaminadas y cualquier residuo contaminado de su misma procedencia. Entonces, todo en sí, estos grupos van a generar un material bioquímico, ¿no? Pero para poder clasificar estos residuos sólidos, se utiliza una clasificación de colores, lo que vamos a llamar código de colores, para poder de alguna manera clasificar a estos residuos sólidos. Entonces, existe este código de colores, donde el color rojo nos va a indicar aquellos que son biosanitarios, o también los productos cortopunzantes, los en este caso, anatomopatológicos y los químicos. Dentro de la clasificación del código de colores de color verde están los biodegradables o también llamados ordinarios e inertes. Biodegradable, aquel en este caso elemento, como su mismo nombre lo dice, biológico, ¿ya? Que al medio ambiente va a poder degradarse, ¿ya?
Y los de color gris, que son también llamados los reciclables, acá entran los de plástico, vidrio, cartón, papel y los considerados chatarras. Bajo esta clasificación de código de colores es que también se da, en algunos casos, la manera de ordenar, ¿no?, estos residuos sólidos. Bien, dentro de esta clasificación de los residuos hospitalarios no peligrosos, considerados no peligrosos, entran los ordinarios o comunes. Acuérdense que dentro de los ordinarios están los biodegradables, también llamados los reciclables, y otro grupo de los inertes, como es el papel, el icopor, el papel carbón, y los considerados en sí netamente biodegradables, residuos de preparados y alimentos. Entonces, también podemos realizar otra clasificación dentro de estos residuos hospitalarios, como son los residuos biocontaminados, también especiales químicos radioactivos o residuos comunes. Lo que estamos haciendo ahorita es mostrar distintas clasificaciones que se pueden establecer dentro de los residuos hospitalarios. Otra manera de poder clasificarlos es de acuerdo a su nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, acá encontramos estos residuos biocontaminados, estamos los que contienen gérmenes, más o menos en un porcentaje del 10%. Los especiales químicos radioactivos con nivel de contaminación de un 5%. Los residuos comunes, en este caso, que no presentan riesgo, ¿ya?, pero sí un nivel de contaminación de 85%. Bien, ya hemos visto la forma en la que se generan estos residuos hospitalarios, ¿no? Ya hemos visto la forma en la que a través de ciertas actividades se producen estos residuos. Entonces, ¿cómo podemos manejar estos residuos sólidos hospitalarios? Una vez generado, se van a segregar estos residuos y ver la manera de reducir el nivel de riesgo en la salud que puedan generar estos, ¿no? Ver las ventajas que nos pueden generar, los niveles de ahorro que podemos realizar frente a estos residuos y, ¿por qué no?, recuperación de algunos residuos. En cuanto al acondicionamiento, una vez evaluado todo lo que se ha generado, se va a ver, identificar de alguna manera apropiada este tipo de residuos. ¿Con qué tipo de residuos estamos manejando? Como les decía, vamos a evaluar si puede haber salvedad frente a ello o no. ¿Qué nivel de contaminación está generando este tipo de residuos? Entonces, se da una identificación para poder garantizar de manera apropiada y ver el nivel de contaminación y, ¿por qué no?, facilitar también el transporte y la limpieza de este. Obviamente todo con mucho, en este caso, mucho nivel de bioseguridad y de una manera muy hermética. Entonces les decía, primero vemos y evaluamos el nivel de, en este caso, cómo se genera, ¿no? Vamos a ver las actividades que se han realizado para poder generar estos residuos, ¿no? Luego, una vez que se ha generado, ya tenemos los residuos hospitalarios, evaluamos el nivel de contaminación. Si todavía se puede haber una salvedad dentro de estos residuos, pero para poder ver si aún puede haber algo de salvedad frente a ello, lo que tenemos que hacer es acondicionar estos residuos hospitalarios. Y el acondicionamiento justamente va a sugerir lo siguiente: que no se debe exceder las dos terceras partes de su capacidad. Se deben utilizar bolsas intercambiables con capacidad de un 20% superior al volumen del recipiente. Y que en este caso, los volúmenes de las bolsas manipulables deben ser herméticamente y bien cerradas.
En cuanto ya a la manipulación de haber clasificado estos residuos sólidos, una vez que ya clasificamos, evaluamos de repente aquellos que se pueden encontrar una salvedad, aquellos que son altamente contaminantes, vamos a proceder, después de esta clasificación y acondicionamiento, al tema del almacenamiento. Se llevarán a cabo, dice, de acuerdo a los criterios de segregación y de una forma adecuada. Y esto va a ser por etapas, ¿según qué? Según la complejidad del establecimiento. ¿Y a qué me refiero con la complejidad del establecimiento? Pregunto de manera un poquito lógica, ¿será igual de repente un tópico que se tiene en la cuadra, donde en cuestiones muy esporádicas, de repente por ahí se hace un inyectable, se hace una prueba de embarazo, cuestiones esporádicas, ¿no? Una por semana, a veces cada quincena, va a ser igual ese establecimiento tópico, va a ser igual de repente a un hospital donde se maneja una cierta cantidad, una buena cantidad de nivel de pacientes, donde vienen todo tipo de pacientes, tuberculosos, con SIDA, procesos de diabetes, procesos de cáncer, anémicos, etcétera. Ahora hablando con pacientes COVID, va a ser igual la complejidad del establecimiento, obviamente, ¿no? No, porque hablando de un hospital, y más si hablamos en el caso de un hospital regional, obviamente será más, ¿no? Más complejo por toda la capacidad que tiene de manejar distintos tipos, distintas clasificaciones de estadios en un paciente, ¿no? Desde pacientes ambulatorios hasta pacientes hospitalarios. Incluso pacientes UCI, UCIN, intubados, ¿no? Entonces, son distintos, en este caso, establecimientos. El nivel de complejidad va a ser totalmente distinto. Una botica, una farmacia, también podría generar estos residuos, también, porque hay boticas que realizan los inyectables, ¿no? Entonces, las complejidades, si vamos a sopesar en una balanza, van a ser totalmente distintas. Y justamente el almacenamiento va a depender de esa complejidad. Si hablamos de una botica, pues mínimamente por ahí, de repente en la semana, cuando pasa el basurero, podrá pues de repente clasificar, ¿no? Lo mínimo. O van a haber situaciones de repente donde no tienen este tipo de residuos simplemente porque deciden no manipular ciertos exámenes, ¿no? Entonces, sin embargo, si hablamos de un hospital ya de alta capacidad, la complejidad va a ser totalmente distinta. Entonces, sin embargo, incluso hablando de aquellos que son altamente complejos, van a existir los que son de nivel primario, como les mencionaba, un hospital regional, un salud de repente, o situaciones de policlínicos, de repente donde manejan ya de manera temporal, un tópico, ¿no? Entonces, todo va a depender de ese nivel de complejidad del establecimiento que maneja estos residuos sólidos. Entonces, decía, este almacenamiento en realidad va a depender del nivel de complejidad, ¿no? Si es un nivel primario, pregunto, en un hospital, sigamos con el ejemplo del hospital, este hospital que tiene alta capacidad, tanto de pacientes ambulatorios como de pacientes hospitalarios que se quedan ahí, hay pacientes que pueden tardar días, semanas, meses. Entonces, este tipo de almacenamiento de estos residuos, valga la redundancia, de estos residuos hospitalarios, ¿dónde se van a realizar? ¿Fuera de la institución? No, justamente se van a realizar en el mismo lugar. Y para ser considerado un hospital, en este caso, tiene que tener la capacidad suficiente, el área adecuada, consistente, justamente de almacenamiento de estos residuos sólidos.
¿Cómo va a ser la capacidad de una forma cónica, con base plana y sin patas? Esto ya está reglamentado. No es que el hospital va a tener que buscar una empresa, otro lugar donde clasificar sus residuos. Ya tiene que tener dentro del hospital un área adecuada para este tipo de residuos. En el caso de los establecimientos temporales, va a ser en pequeños centros de acopio. Hay lugares de acopio donde se realiza la clasificación, almacenamiento de este tipo de residuos. Obviamente, centros de acopio que se dedican a este tipo de clasificación netamente de forma exclusiva, bajo una señalización y seguridad adecuada. Acá tenemos que tener un buen punto de higiene, saneamiento y una ubicación preestablecida del lugar, ¿no? Y el tiempo que el establecimiento temporal debe realizar la clasificación, acondicionamiento y almacenamiento de sus residuos no deben de pasar los 10 días. No es que, digamos, el tópico va a tener en la parte trasera, por falta de tiempo, semanas, meses, sus residuos. No, no hay forma. No pueden pasar de los 10 días para estar de una manera ordenada, ¿no? Ese proceso de eliminación. Bien, hablamos mucho de la clasificación de estos residuos, pero hay un punto muy importante, el cual, sobre todo en esta época del COVID, se ha dado mucha relevancia, ¿no? La bioseguridad del personal. Creo que en ninguna de las temporadas, si hablamos de décadas anteriores, los que ya pues pasamos los 30 años, podemos entender a qué me refiero, nunca se ha dado tal importancia al tema de bioseguridad como en esta temporada de esta pandemia, ¿no? Nadie se preocupaba de repente de tener un alcohol en casa, de tener un alcohol gel, de repente una mascarilla, guantes. De pronto, este tema de bioseguridad ya se volvió, como que dice, parte del hogar de todas las personas, ¿no? Algo que es parte de uno, ¿no? Y de manera diaria. Nosotros sin querer, de una manera, estamos realizando bioseguridad todos los días. Ahora, en esta época de pandemia, con más razón todavía. Y en este enfoque de la eliminación de los residuos sólidos hospitalarios, una parte muy importante y relevante es conservar la bioseguridad del personal. Hacer que el personal que maneja este tipo de residuos se encuentre altamente seguro al manipular esos residuos. Ustedes pueden imaginarse desde una botica, ¿ya? Desde un tópico muy pequeño que se encuentra en una cuadra, la cuadra de ustedes de repente, un vecino que hable por ahí un tópico, manipula un inyectable de un paciente con, ya digamos, VIH, un paciente con tifoidea, y no toma el nivel de bioseguridad adecuado, si no toma las medidas preventivas, simplemente este personal de salud se ve contaminado. Ahora más, hablando de un tiempo de pandemia, el paciente, en este caso el personal, perdón, tiene que estar muy bien protegido con los EPPs, ¿no? Entonces, hay lugares donde se exige desde mandiles, gorras, muy aparte de la mascarilla, los guantes, todo un tema de EPPs para poder dar atención a los pacientes. Si hablamos donde en una atención hospitalaria donde se mezclan todo el conjunto de pacientes de distintas procedencias, aún con más razón. Y más si hablamos de ese personal que está expuesto de manera directa a estos residuos que se manipulan, ¿no? Entonces, el objetivo en realidad de este punto es proteger la salud del personal, la seguridad, tomar medidas preventivas,
frente a los riesgos que podrían darse en ese proceso de repente de realizar una prueba bioquímica, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué se sugiere? Un uniforme adecuado, el uso de gorros, guantes, ahora tenemos que hablar de las mascarillas, lentes, ¿no? Todo lo adecuado para poder, en este caso, dar una toma de prueba en un paciente. Entonces, los riesgos con estos residuos producidos, que pueden ser desde residuos biológicos, con secreciones, sangre, residuos físicos, residuos químicos, mecánicos, todos estos residuos deben requerir que un personal los manipule, pero de una manera muy, muy segura, ¿no? Entonces, luego de haber manipulado, en este caso, este tipo de residuos, de haber realizado este tipo de pruebas químicas, ¿qué se sugiere? Después de haberse retirado todos los IPPs, inclusive alguien podría decir, pero si ya uso guantes, no es necesario. Aún haya usado guantes, siempre se le sugiere el lavado de manos de acuerdo a las normas de lavado de manos que indica antes y después de haber manipulado al paciente, lavado de manos. Y el uso de lente, el antifaz, para prevención de COVID ahora actualmente, ¿no? Y por qué no, también para no estar expuesto a cualquier tipo de secreción, ¿no? Imagínate que te salpique en la vista cuando estás manipulando ahí una de las secreciones, ¿no? Bien, entonces también estamos hablando de una clasificación de estos residuos, ¿no? Para poder verificar esta clasificación, ya hablamos de la forma de almacenamiento, acondicionamiento, y cómo debemos eliminar este tipo de residuos hospitalarios en sí, ¿no? Hemos visto cómo podemos, cuál es el proceso de eliminación. Bien, pero siguiendo dentro de esta clasificación, hablábamos de los residuos, digamos, de menos peligro, pero sin embargo también requieren un punto de bioseguridad. Vamos a ver, de acuerdo al nivel de clasificación de cada tipo de residuo mencionado anteriormente, ¿se acuerdan que al inicio hemos visto distintas clasificaciones? De acuerdo al nivel de clasificación, de manera individual, vamos a hablar sobre la forma como debemos. Acabamos de mencionar de manera en general cuál es el proceso de eliminación. Primero que dijimos, la selección general, ¿no? La evaluación de los residuos. Que después que dijimos, el acondicionamiento, evaluar, sopesar cuáles altamente contaminados y dentro de esos residuos todavía puede haber alguna forma de reciclaje o no. De acuerdo a eso, vamos a ir valorando y viendo el nivel de toxicidad, el nivel de, en este caso, cómo vamos a manipular estos residuos para darle un acondicionamiento y luego un almacenamiento, ¿no? Eso hemos hablado de forma general. Hemos dicho también que el almacenamiento entre un establecimiento va a depender del nivel del establecimiento, del nivel de complejidad, ¿no? Si es un hospital, pues dentro del hospital ya existe un área especializada que recepciona este tipo de residuos. Si hablamos de un tópico, un área muy pequeñita, tendrá que buscar de repente, ¿por qué no? En algunos casos van al mismo hospital llevando sus residuos que por máximo debería durar 10 días. Bien, ahora vamos a ver ya de manera individual cómo podemos ir eliminando estos residuos. Por ejemplo, empezamos con los más comunes o también llamados residuos ordinarios. Son aquellos, dicen, que se generan en el desempeño normal de las actividades. Por ejemplo, lo que hemos dicho que algo que se realiza de manera muy constante es el lavado de mano en un personal de salud. Dentro de ellos tenemos, entre estos residuos comunes, la toalla de lavado de manos, que por cierto ahora ya se reemplaza con el papel toalla en esta época de COVID, los capuchones, los empaques de elementos no reciclables y el barrido en general que se realiza en cualquier área de establecimiento. Estos tienen que ser segregados en un tacho de color verde, donde se contiene una bolsa de color
verde, que indica la presencia de residuos ordinarios o comunes. Otro grupo son los residuos reciclables. Los residuos reciclables son aquellos que no se descomponen fácilmente. Pueden, a diferencia de los residuos anteriormente mencionados, que son los residuos comunes. Los residuos reciclables son de manera muy distinta porque son aquellos que no llegan a descomponerse de manera fácil. Pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Dentro de ello vamos a encontrar el papel cartón, las cajas, en este caso plegadizas, los plásticos como las botellas, las radiografías, los vidrios, la chatarra que se puede encontrar en sí. ¿Qué colores tiene? Dentro del proceso de segregación tiene un color cánica, gris, bolsas grises. En este caso el tacho se sugiere un color gris. Depositar, dice el papel de reciclaje en recipientes exclusivos marcados como reciclaje de papel. Hay que separar un cartón, los plásticos, las radiografías, las latas de leche y entregar, en este caso, como una serie activa para el reciclaje. Y en el área de las cafeterías, para separar vidrio y botellas plásticas dentro de los contenedores. Entonces, acá tenemos también otra clasificación. Dentro de los residuos peligrosos encontramos los altamente infecciosos biológicos o también llamados los químicos radioactivos. Dentro de los infecciosos biológicos están los biosanitarios, los anatomopatológicos o los cortopunzantes. Y dentro de los residuos químicos están los fármacos tóxicos, radioactivos, los metales pesados, los aceites usados y los contenedores, en este caso presurizados. Continuando con esta forma de segregación, vamos a ver los residuos biosanitarios. Estos son considerados los elementos o instrumentos que tienen contacto con la materia orgánica. Acá vamos a hablar de la sangre y todos los fluidos corporales, en este caso del paciente o de los animales, ¿no? Dentro de ellos vamos a encontrar las gasas, los algodones, los apósitos, los aplicadores, los drenes, los vendajes, las mechas, los guantes, jeringas, bolsas para transfusión, cateteras, sondas. Este proceso de segregación va a necesitar de un contenedor de color rojo, de tipo tapa pedal con bolsa roja, y no olvidar cerrar la tapa de este contenedor. Continuamos. Dentro de los residuos también tenemos los tipos anátomo, en este caso patológicos, ¿no? Hemos dicho que también son altamente, por otra clasificación, son aquellos también llamados altamente tóxicos. Son los provenientes de los restos humanos. Acá hablamos de las muestras para análisis, incluyendo las biopsias, los tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, las placentas, orinas, sangre, vómitos, receptales y líquidos. Hay que tener en cuenta, dentro de estos, desechar estos líquidos como la orina, el vómito, directamente al alcantarillado. Las placentas, los coágulos, los restos de amputaciones, bolsas de fluidos, biopsias, hay que desechar en una bolsa roja, exclusivamente para estos residuos. Cerrar otra vez estos contenedores con fluidos corporales es necesario y asegurar la tapa de estos desechos, ¿no? Obviamente con una doble bolsa de color rojo. Acuérdense que es más el riesgo. Continuamos. También tenemos a los residuos cortopunzantes, ¿no? Hablamos que son aquellos que por sus características, como bien su nombre lo dice, son punzantes o cortantes y pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de ellos vamos a encontrar, como muestra en la imagen, a las agujas, las lancetas, las cuchillas, las pipetas, las láminas de bisturí o vidrios. ¿Cuál es su forma de segregación y o eliminación? Deseche siempre en los contenedores rojo tipo guardián. Una vez lleno 3/4 partes de su capacidad, cumpliendo los 30 días,
depositar, en este caso, en una bolsa doblemente roja, y el guardián deberá rotularlo siempre con una etiqueta que diga residuo cortopunzante. Porque te imaginas, el que va a llevar del contenedor a ser eliminado, que no identifique esa etiqueta, podría contaminarse, ¿no? Porque son cortopunzantes. Dentro de los residuos químicos fármacos son los residuos, como bien su nombre lo dice, de los fármacos, los frascos de ampolletas, los restos de medicamentos. Previamente, ya el personal de salud que trabaja en un hospital, desde una botica, desde un tópico, un establecimiento altamente complejo, ya se sugiere desde el inicio donde se encuentra manipular estos residuos químico-fármacos con estos frascos de ampolletas, restos de medicamentos, clasificar dentro del lugar donde se encuentra una forma de eliminación. Por ejemplo, me refiero a las botellas que se clasifican, donde se clasifican estas agujas punzocortantes, otras donde se clasifican todos los frasquitos de las ampolletas, otras donde se clasifican las jeringas utilizadas, otras donde se clasifican los algodones. Entonces, ya boticas y, en este caso, tópicos muy pequeños realizan desde la zona donde se encuentran su clasificación para luego ser llevado al depósito adecuado, ¿no? Entonces, la forma de segregación se dice que los frascos de los medicamentos y sus restos, como lo mencionábamos, deben, en realidad, si hablamos ya de un hospital de alta complejidad, estos sí deben ser depositados en contenedores rojos rígidos, fuertes, marcados con una etiqueta que en este caso diga riesgo químico fármaco. Otro grupo son los residuos citotóxicos. Dentro de los residuos citotóxicos son los excedentes de los fármacos provenientes de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su aplicación. Dentro de ellos vamos a encontrar los frascos de los medicamentos, jeringas de aplicación citotóxicas, cito, célula, tóxico, toxicidad a nivel celular, material usado en aplicación de citotóxicos. Para poder dar el proceso de segregación que se considera desechar los elementos utilizados en la aplicación del medicamento, contenedores rojos con la bolsa marcada, los frascos de los medicamentos altamente citotóxicos deberán depositarse en contenedores altamente de tipo guardián especial y deben marcarse estos frascos mencionando que son medicamentos citotóxicos. También podríamos encontrar metales pesados en un establecimiento altamente complejo como un hospital debido a la manipulación de los termómetros. Acuérdense que el termómetro está elaborado de un metal pesado llamado mercurio. Entonces, por ahí en la manipulación se rompió el termómetro y acuérdate que el mercurio es un metal pesado altamente cancerígeno. Son objetos, elementos o restos de desuso contaminados que contienen estos metales pesados. Ahí, como vuelvo a mencionar, valga la redundancia, están los termómetros. ¿Cuál es el proceso de segregación? Recolectar en un frasco plástico con aceite mineral este residuo, manipular con guantes, porque acabo de mencionar que es altamente cancerígeno, con tapabocas, un antifaz, bien protegido con unos guantes gruesos, para evitar el esparcimiento de este metal pesado. Recogerlo con hojas de papel herméticos y evitar su propagación. Dentro de los residuos químicos reactivos también vamos a ver otro grupo, son aquellos que por sí solos en condiciones normales al mezclarse o entrar en contacto con los elementos, en este caso como sustancias, residuos, humos tóxicos, los que reaccionan térmicamente
todos los que están expuestos en la salud pública y en el medio ambiente. Acá encontramos los líquidos reveladores que son utilizados en distintas pruebas de laboratorio, en distintos procesos de investigación de un examen. Encontramos estos líquidos reveladores utilizados, ¿no? En estas pruebas encontramos los fijadores generados, en este caso, generadores que se utilizan en la área de radiología. Estos residuos químicos altamente reactivos, también altamente tóxicos, se sugiere una segregación donde se depositen frascos separados tipo garrafa, donde se marque con un revelador, un líquido fijador que indique altamente radioactivos, reactivos, ¿ya? Entonces, ya mencionado las distintas, en este caso residuos sólidos, finalmente puede sugerir una ruta sanitaria. La recolección y el traslado de estos residuos sólidos hospitalarios va a requerir de una ruta, de una forma de transporte. Entonces, esta ruta sanitaria no solo indica el proceso, la forma, cómo debe sugerir la forma de eliminación de estos residuos, sino que establece un horario de recolección, un horario adecuado donde se puede recolectar estos residuos. Indicar sobre el plano, en la planta, en este caso, del recorrido a seguir para realizar esta recolección y traslado interno de estos residuos. Hablamos que si entonces te habrás olvidado allá. Un establecimiento de altamente complejo como un hospital es dentro de la institución donde se encuentra esta área. Les decía, este plano y la ruta sanitaria a seguir debe estar pegado en todos los pisos del área del establecimiento, donde indique claramente la forma de cómo se debe eliminar estos residuos sólidos. Entonces, van a estar pegados en el área donde se aplica la eliminación de estos residuos sólidos. Entonces, decía que hay un área de acondicionamiento, un cuarto de almacenamiento, en este caso, de estos residuos, con distintos contenedores de almacenamiento. Un sifón, las paredes que tienen que ser lavables y los carros de una manera muy fácil de ser transportados. Entonces, por bioseguridad, ¿cuáles son las recomendaciones que se dan para poder aplicar de manera adecuada estos POEs, estos procedimientos estandarizados en un buen manejo de estos residuos sólidos? La primera es iniciar con estos residuos no peligrosos y posteriormente terminar con los residuos peligrosos. Por eso siempre empezamos a mencionar a los residuos comunes, por ejemplo, un papel toalla que rápidamente se utiliza siempre en el lavado de manos. Y al finalizar ya terminas con la manipulación de los residuos peligrosos, ¿no? Entonces ahí vemos dos imágenes. Primero empezamos con los residuos no peligrosos, los más comunes, también llamados residuos comunes, altamente comunes, o en algunos casos conocidos como residuos biodegradables, ¿no? Entonces, empezamos con los residuos más simples, los más sencillos. Luego ya nos vamos a los más complejos y peligrosos. Debe ser realizada en el menor tiempo posible. Para ello el personal realizará la recolección de residuos y posteriormente procederá a realizar las actividades de limpieza y desinfección de manera rutinaria, ¿no? Ese es un proceso que se da de manera constante. La recolección, dice, debe realizarse usando siempre este contenedor rígido y no olvidarse de los EPPs adecuados, ¿no? La protección con los EPPs en el personal. El personal que recoge estas bolsas cuando se encuentren llenas, ojo, acuérdense que el nivel debe ser las 2/3 partes. Dice, debe llenar hasta la capacidad de las 2/3 partes. De lo contrario, va a dejar la bolsa para que sea recolectada en el siguiente turno. El siguiente personal lo clasificará en ese nivel y lo anteriormente exceptuado, evidencia de contaminación, malos olores, tratar de eliminar estos procesos con una limpieza terminal. Debe realizarse de acuerdo, hemos dicho desde un inicio, de acuerdo a los horarios establecidos.
Continuando con estas recomendaciones, en ningún caso debe traspasarse estos residuos, ni arrastrarse los recipientes ni bolsas. No hay que contaminar, ¿no? Lo que menos debemos evitar es el tema de más contaminación. Colocar las mismas bolsas con características dentro de estos contenedores y cerrarlos. El personal que realiza la recolección debe marcar estas bolsas. Y como hemos hablado en algunos tipos de residuos, generar etiquetas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, con la manipulación de estos elementos reactivos, ¿no? Entonces, tóxico, ya. Entonces, altamente tóxico, generan una y necesitan una etiqueta en los contenedores. En caso de que se presente clasificación incorrecta de estos residuos, derrames o de cualquier otro incidente, dice, durante la actividad, hay que reportarlas en un formato de registro de incidentes. No es que se me cayó, me hice loco y lo dejo ahí, no. Todo este proceso de eliminación de los residuos sólidos hospitalarios requiere el registro de ciertos formatos, donde sustente lo sucedido. El personal de recolección debe mantener los cuartos almacenados de una manera ordenada y realizar los procesos de limpieza y desinfección. Entonces, hay que tener medidas de bioseguridad durante la recolección y transporte de estos residuos. No dejar temporalmente las bolsas, los recipientes en lugares de paso. Imagínate a medio camino, donde tú dejes un recipiente y dices, no, ya me cansé, lo voy a dejar un rato acá. No. Siempre lo que se inicia se termina en este punto. No podemos dejar las cosas a medias cuando estamos hablando de la manipulación de estos residuos. Lavarse la mano luego de manipular, ¿no? Eso es más que lógico. El personal que manipula estos residuos hospitalarios debe encontrarse en un perfecto estado de salud, porque acuérdate que en algunos casos están expuestos a ciertos gases. Entonces, todo podría estar con un buen nivel de contaminación. El personal está muy expuesto a este tipo de residuos. Entonces, tiene que ser un personal con un sistema inmune fuerte, bien alimentado, no un personal que está pues en un nivel anémico, con un sistema inmune débil. ¿Qué va a pasar con este tipo de personal? ¿Qué va a pasar? Por lógica, rápidamente podría entrar a un nivel de contaminación, ¿no? A un nivel de contagio incluso. Las personas con más que son más vulnerables, aquellos que encuentran un estado inmune débil, como por ejemplo ahora en el caso de la pandemia, ¿qué se habló, no? Que una persona que está débil, encima con procesos crónicos de otras enfermedades, lo único que hace más fácil su nivel de contaminación. Es igual, hablar de los residuos sólidos o cualquier punto de contaminación, un personal que se encuentra con el sistema inmune bajo, déficit, mala alimentación, está más expuesto a contraer cualquier tipo de enfermedad, a diferencia de un personal bien alimentado y reforzado, ¿no? Entonces, consciente, con buena alimentación, el organismo responde bien, sistema inmune con una buena respuesta, difícil será el nivel de contaminación, el nivel de exposición, ¿no? El personal que manipula los residuos, entonces, no puede ingerir alimentos durante el proceso de labores, no se le puede ocurrir a este personal en la mitad de su labor decir, bueno, dejo estos tachos a medio camino, y ese es otro que no se puede realizar, y voy y me compro una gaseosa. No, no hay forma, ¿no? Entonces tiene que ser altamente consciente del nivel de exposición al que está, en este caso, se está generando, incluso no solo para él, sino para los que están a su alrededor. Y acá vemos dos tipos de rotulación. Hemos dicho que en algunos casos es más que decir de manera obligatoria, generar este tipo de etiquetas, ¿no? Entonces, ahí hemos hablado de los productos reactivos, los fármacos, en este caso, altamente tóxicos, los que generan alta toxicidad,
ellos van a requerir una rotulación de color rojo. Y ahí encontramos el modelo de la etiqueta. Con la simbología de bioseguridad, ahí tenemos a los anatomopatológicos, ¿no? Ahí vamos a mencionar el tipo de residuo que es, la institución que está, en este caso, generando estos residuos, el área, la fecha, el peso y el responsable que ha realizado esta clasificación, ¿no? Y luego tenemos los menos riesgosos, pero sin embargo también no podemos perder el nivel de bioseguridad con los residuos biodegradables, también llamados comunes o inertes. Igual ponemos el nombre de la institución, el área, la fecha y la hora, el peso y el responsable de la manipulación. De esa manera muy ordenada, cualquier personal puede identificar rápidamente la exposición a la que podría estar, ¿no? Si son ante productos biodegradables o ante productos altamente tóxicos. De esa manera ordenamos, guardamos un punto de nivel de bioseguridad con nosotros mismos y frente a los demás, ¿no? Imagínate que de un área a otra circula un personal de salud y observa esas etiquetas. Obviamente todo el personal de salud, tanto el área de limpieza como los que son los que realizan la atención directa como el paciente, todos tienen que estar capacitados con el tipo de residuos que se manejan. Imagínate un personal nuevo que ingresa a laborar al hospital y al ingresar por ahí se rompe una ampolleta y en su ignorancia agarra esa ampolleta y lo pone a el tacho de biodegradables. ¿Sería correcto? No. Hemos hablado de la clasificación de los residuos sólidos hospitalarios cortopunzantes, que desde el lugar de manipulación, les dije, ya sea botica, tópico y más, si hablamos de un hospital, requiere primero de una clasificación en un depósito. Después todavía es llevado al almacenamiento y acondicionamiento de sus residuos. Después de que ya previamente fue clasificado en un depósito, digamos en una botella de esas de plástico de 3 litros, ya fue depositado ahí, es así de manera hermética cerrada, recién va a ser llevada todavía al acondicionamiento para la eliminación de como residuo cortopunzante. Entonces, hay muchas cosas que un personal de salud tiene que conocer. Entonces, tanto el personal de limpieza que manipula este tipo de residuos como el mismo personal, al final todos hacen un trabajo en conjunto. No es que el personal de salud, yo no manipulo eso, yo no tengo nada que ver, no. Probablemente de repente sea el más directo en que podría exponerse, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de situaciones es muy bueno, pero para ello uno tiene que estar capacitado. Todos hacen un trabajo en conjunto para finalmente obtener buenos resultados. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el objetivo de una buena manipulación? La prevención de contaminación con estos residuos, que finalmente evitemos que personal, ya sea personal de salud, personal de limpieza, cualquier persona que esté expuesto a ello, no tenga un nivel de contaminación. La prevención es el objetivo final de todos estos procedimientos. Y como disposición final de estos residuos, de la eliminación de estos residuos sólidos, se sugieren lo siguiente. Después ya de haber sido acondicionados, almacenados en el área adecuada, digamos, dentro del hospital, un área, hemos dicho que debe haber existir un área independiente, ¿no? Netamente para este tipo de residuos. ¿Dónde va? La pregunta, ¿no? ¿Dónde se va? Bueno, las boticas, los tópicos, muchas veces hasta van hasta el hospital, ¿no? Porque saben que ellos son los que reciben estos residuos. ¿Está permitido? Sí, está permitido. Incluso es la manera más ordenada que se sugiere, tanto a las boticas, establecimientos farmacéuticos, tópicos pequeños, ¿no? De atención. Se sugiere en realidad que ellos vayan a los hospitales que tienen áreas adecuadas de recepción de estos residuos. En realidad es lo más adecuado.
¿Por qué no de repente su eliminación propia? Hemos dicho, ¿pueden realizar una eliminación directa, digamos, a los basureros? No. ¿Qué hemos dicho? Que estos establecimientos pequeños de niveles primarios deben buscar una entidad que le permita eliminar. Por lo general, en su mayoría, son los hospitales. Ahora, ¿existen otras empresas que también reciben estos residuos? También, de manera particular, hay empresas que se dedican netamente a ello. Pero en primera se sugiere a los hospitales, ¿no? Entonces, después de haber generado estos residuos, estos hospitales finalmente, ¿dónde llevan? Imagínate el hospital que recibe de la botica tal, de la farmacia tal, del tópico tal, del mismo hospital en sí. ¿Qué hace después de haber clasificado de una manera muy adecuada? Entonces, hay opciones, ¿no? La incineración, el relleno sanitario manual, con un posterior reciclaje, lombricultivo o finalmente el alcantarillado. Bien, acá la finalidad de este tema, como hemos vuelto a redundar, hemos vuelto a decirlo, en un punto es evitar el nivel de contaminación, hacer que el personal, tanto de salud como aquel que manipula este tipo de residuos, esté altamente consciente de lo que está manipulando. Primero, saber identificar los distintos tipos de residuos para tomar un nivel de prevención con la contaminación de estos, sabiendo que al cuidarte a ti mismo, cuidas a los demás. ¿Ya? Bien, muchísimas gracias por su atención. Ahora sugiero preguntas. A ver, acá vamos viendo ciertas preguntas. Dicen, en caso de un paciente COVID, acá menciona, ¿no? ¿Cómo se pueden desechar los papeles y otros materiales? Por eso hemos visto las distintas formas de clasificación. Y los papeles entran dentro de aquellos que son biodegradables. Primero vemos la clasificación. Es cierto, son pacientes COVID, pero vamos a ver la clasificación. Y de acuerdo a ese nivel de clasificación, si sabemos que son pacientes netamente COVID, área COVID como tal, entonces, igual, ya sea biodegradable, es altamente considerado contaminante, ¿no? Como sabemos. Entonces, ¿cuál es la forma, en este caso, de atención, de poder clasificar? Igual ingresará pues a los biodegradables, pero todo tiene que ser altamente hermético. Si bien es cierto, el virus del COVID, ojo, ¿cómo se transmite? Se transmite por las vías respiratorias, por las secreciones salivales, ¿no? Entonces, no debemos estar expuestos. Si vamos a manipular, lo podríamos clasificar de una manera adecuada dentro de los biodegradables, de repente dentro de los residuos más comunes, ¿no? Donde pertenecen los papeles toallas, el de etiqueta color verde. Sin embargo, ojo, yo les dije, puede ser el más común, pero nunca puede dejar de perderse el nivel de bioseguridad. Más si hablamos de manipulación con pacientes COVID, ¿no? Entonces, se dirige de acuerdo al nivel de clasificación, si le toca color verde, color rojo, en este caso me hablabas de los papel toallas, pues será un biodegradable. Dentro de los más comunes, un color verde. Pero ojo, poniendo una etiqueta, pacientes COVID, de lugar tal, de la hora tal, responsable tal, ¿no? Con esa forma de clasificación. A nivel nacional, en lo privado o estatal, ¿se practican esos procedimientos? Si quiere estar de acuerdo a las normas y más en esta época de pandemia, en este estado de emergencia, se practican, es más que un deber, más que una obligación, practicar lo anteriormente mencionado, los procesos y la forma de acondicionamiento para poder finalmente de manera ordenada eliminar estos residuos sólidos hospitalarios. Ya no queda pues como una sugerencia, sino es parte de, como les decía, si hablamos antes del COVID, de repente pues solo era cuestión del hospital, ¿no? Solo era cuestión del hospital, digamos, que el enfermero
el farmacéutico manipule un poco de alcohol, ¿no? Pero ahora con la pandemia que ha pasado, ya se volvió familiar, universal, hablar de bioseguridad, ¿no? Entonces, ahora más con el tema de la pandemia, es más que una obligación guiarse por estos procedimientos estandarizados de una buena manipulación de los residuos sólidos. Bien, acá nos mandan saludos desde Bolivia. Gracias, Marlene. Bendiciones desde Perú. Y sugiero más preguntas. Vamos, chicos, si tienen más inquietudes para poder seguir deliberando, conversando. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver los mensajes del Facebook que dicen, ¿no? Excelente curso, gracias, muy buenas noches. Gracias, Maite. Pero quería leer preguntas, ¿no? No sé si encontramos más preguntas. Miren, acá hemos hablado de dos puntos muy importantes para que no se les olvide. Primero, que el objetivo de entender bien este tema, ¿cuál es? Prevención, ¿no? Prevención. No estamos hablando acá de paciente o de personal de salud que fue expuesto de manera casual. ¿Y qué hacemos? No tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que hablar de una prevención de ese personal que labora, podría ser hasta un personal administrativo. Imagínense, dentro del hospital, ¿hay personales administrativos? Sí, está pues el área de recursos humanos, contabilidad, que podría estar expuesto a este tipo de residuos, sí. Entonces, acá es prevención, como lo hemos dicho desde un inicio, desde todo tipo de personal, hasta los mismos usuarios, con más motivo todavía. Imagínate un usuario que simplemente va a hacerse un despistaje o a ponerse una vacuna y al final termina contaminado por otra cosa. No es el fin. Entonces, acá el objetivo es la prevención. Primer punto es eso. Segundo punto, hemos dicho, ¿qué tipo de personas están más expuestas? Aquellos que no tienen un buen nivel de alimentación. Entonces, ¿cuál es la sugerencia para tener un buen tema de prevención? Que todo el personal, no solo los que manipulan este tipo de residuos, personal de salud, personal administrativo, desde el portero, el de seguridad, todos en realidad, cuando están expuestos a ese tipo de situaciones. Y encima, ahora, en esta época de pandemia, todos se les sugiere un buen nivel de alimentación. Cero carbohidratos. No hablo buen nivel de alimentación, harta papa, hartos panes, no, sino me refiero a las proteínas, a los vegetales, a las frutas, ¿no? Cero comidas chatarras. Entonces, dos puntos importantes que evaluar. ¿Y por qué no conocer al pie de la letra? Tengo que ser personal de limpieza todavía o personal de salud para saber la forma de cómo eliminar estos residuos. Ahora ya es una educación sanitaria que se debe llevar todos desde casa, todos, ¿no? Con esta época de la pandemia, con esta temporada de pandemia, muchos han visto la necesidad recién de saber sobre bioseguridad. Recién hemos empezado a clasificar en color rojo, en color verde, en color gris, cuando esto es un tema de cultura sanitaria que todos debemos manejar, desde niños hasta grandes. ¿Y por qué no desde pequeñitos, no? A enseñarles a clasificar en casa, desde los depósitos más simples que tú puedas tener, color rojo, verde, ¿no? Entonces, el color gris. Y enseñarles desde pequeño para evitar en futuras temporadas, evitar los niveles de contaminación. Y así mantener una buena educación sanitaria en todo nivel, ¿no? Desde que ha sido pequeño. Entonces, esto ya es una cuestión de cultura, que no solo le compete, como vuelvo a repetir, al personal de salud, al personal de limpieza, no solo ellos, ojo, todos estamos
llamados, estamos en el deber de tener esta educación sanitaria, con más motivo de querer tomar prevención de contaminación, no solo para el tema de nuestra salud, sino para los que quedan, ¿no? Los niños. ¿Qué va a ser de este mundo con este nivel de contaminación al que estamos expuestos? Si encima sumado a ello no tenemos mucha ignorancia del tema de clasificación, ¿no? Entonces dice, el personal de limpieza está autorizado y o capacitado para manipular. Sí, desde ya. Justamente ellos son los primeros en ser capacitados. Y por qué no, también llamados a ser educadores, ¿no? Porque como mencionaba, imagínate un personal de salud que es nuevo, que por primera vez trabaja en un establecimiento de alta complejidad y por ahí se le ocurre poner el que es hartamente cortopunzante, una aguja o contaminante en un color verde o en un color gris y combina los colores y ni tiene idea por qué es esto, ¿no? ¿A qué se debe tal clasificación? Entonces, esa es la idea. Ese personal de limpieza podría ser un educador, sí. ¿Están llamados a ser educadores? Sí. Ahora, sin embargo, todo personal, ya les vuelvo a repetir, todos los que están en un establecimiento de alta complejidad, en realidad están llamados a ser capacitados, no solo los de personal de limpieza. Bien, vamos a ver si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizado el curso. Agradezco la participación de todos, en especial, en este caso, a CIAF, por de mantener de manera constante estos cursos de capacitación de forma gratuita para la disposición de todos. Entonces, agradecemos al Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Siempre están invitados a seguir la página, van a seguir dando nuevos temas. Si hay sugerencias, ¿por qué no? Muchísimas gracias y que tengan muy buenas noches. A alimentarse sano, acuérdense que con un sistema inmune fuerte podemos tomar un buen nivel de prevención para cualquier tipo de exposición. Muchísimas gracias.